Buenos días. Gracias por estar con nosotros y por su puntualidad. Les recordamos que esta sesión tiene traducción simultánea al portugués. En la barra inferior a la derecha verán el botón Interpretación. Si desean, pueden activarlo para escuchar la traducción en portugués. Ahora voy a hacer este anuncio en inglés para nuestros participantes de Brasil. This session has simultaneous translation into Portuguese. Down in the menu bar to the right, you'll see the Interpretation button. If you wish, you can activate it now to listen to the audio in Portuguese. El Banco Mundial les da la bienvenida a la sesión Reconstrucción tras desastres, el caso de Chile. Esta presentación hace parte del programa de intercambio de conocimiento Vivienda Sostenible para Todos. Algunas recomendaciones para la sesión. Sus micrófonos y cámaras estarán apagados. Esta sesión está siendo grabada y estará disponible en el canal Vivienda Sostenible para Todos en YouTube después del evento. Ahora damos paso a una breve bienvenida con Annie Gapian, especialista urbana senior del Banco Mundial, quien presentará a nuestros panelistas de hoy. Bienvenida, Annie. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Esta sesión hace parte de la ruta de aprendizaje número 2, acceso a financiación para promover la construcción de viviendas, de los encuentros virtuales de nuestro programa, que ya tiene más de 500 participantes inscritos en la región. En esta ocasión, vamos a conocer en detalle el caso de Chile y otros contextos en temas de reconstrucción tras desastres. Es un gusto para mí darle la bienvenida a nuestro panelista de hoy, Guillermo Rolando. Guillermo es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica y cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Harvard. Durante el primer gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera, trabajó en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, siendo parte del equipo que diseñó el plan de reconstrucción del terremoto de 2010. Y estuvo a cargo del diseño de subsidio de la clase media, como del primer programa de apoyo al arriendo en el país. Posteriormente, fue durante 4 años asesor del gobierno de Haití en el diseño de la nueva institucionalidad de vivienda del país, así como asesor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. En 2018 fue designado por el presidente Sebastián Piñera como subsecretario de Vivienda y Urbanismo en ese ministerio, manteniéndose en él hasta el final de la administración en marzo de 2022. Guillermo, bienvenida. Muchas gracias. Yo, en primer caso, por saludarle a todos y nuevamente gracias por la invitación. Cuando me invitaron hace algunos meses atrás, una de las cosas que más me gustó y que más me hizo mucho sentido es el contexto de compartir aprendizajes. Así que espero que lo que les pueda literalmente compartir el caso chileno también, lo planteaba Ani, ¿no? A todo trabajar en otros países también. Espero que les pueda ser de utilidad a todos quienes estén hoy día presentes. Así que muchísimas gracias. Puedes compartir tu presentación, Guillermo. Gracias. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a compartir. Ahí creo que ahí entiendo que se ve, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Adelante. Perfecto. Comenzamos. Solo un segundo, voy a poner aquí por si acaso mi cronómetro para no pasarme de los minutos necesarios. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por este espacio y espero que sea de mucha utilidad, ¿no? A mí me gusta mucho el concepto de compartir experiencia, aprendizaje, porque en los países tenemos cosas que hemos hecho muy bien y cosas que no hemos hecho bien, pero cuando compartimos ambas creo que nos vamos enriqueciendo. Así que voy a anclar con mucha fuerza un terremoto muy fuerte que fue el año 2010, pero también con algunas experiencias de dimensiones diversas para compartir con ustedes. Un segundo que... Ahí estamos, ahí creo que ya sé la primera página. Bueno, Chile es un país expuesto a catástrofes naturales, ¿no? Y no solo el caso chileno, sí, con Latinoamérica lo sabemos muy bien, en la mayoría, prácticamente todos nuestros países, ¿no? Estamos sujetos a erupciones volcánicas, terremotos, deslizamientos de tierra,
vientos muy fuertes, ¿cierto? Y aquí obviamente el caso chileno, que permanentemente, ¿no? Nosotros estamos en una faja que nos cruza literalmente de norte a sur, donde por lo menos los temas sísmicos son muy frecuentes y de alto impacto también, ¿no? Solo voy a compartir con ustedes los terremotos registrados, ¿cierto? Sabemos que desde nuestra historia completa Tierra, permanentemente las placas tectónicas se van ajustando, por lo menos de lo que está registrado. Pongo aquí los 6 terremotos de liberaciones de energía más grandes en los últimos años. El primero fue justamente en mi país, en el año 60. Estas son escalas logarítmicas, ¿cierto? Probablemente muchos de ustedes también lo manejan bastante bien, que quiere decir que un pequeño aumento en la numeración en realidad es un aumento mucho más grande en la liberación de energía. Y el sexto, que es el que voy a hablar hoy día, de estos terremotos que vemos acá, muchos nos acordaremos del terremoto sudeste asiático, ¿cierto? En este caso el número 3, como también en Sendai, en Japón, 2011, y el que hoy día voy a hablar con bastante detalle es el terremoto que fue el año 2010, acá en Chile, el sexto más grande, 8,8 en la escala de Richter. Esto es una lámina que es bien interesante compartirla, poner algunas cosas técnicas, ¿no? Quienes conocen Chile, esta es la parte central. En mi país, la parte del centro, es donde se concentra la mayor cantidad de población, la capital, que es Santiago, y quienes conozcan algunas de las ciudades, Concepción, Talca, Rancagua, incluso el Gran Valparaíso también logra afectar. Esta lámina lo que hace, uno ve un segundero, ¿cierto? Que van avanzando el segundo, es la duración del evento telúrico, que dura más de 2 minutos, más de 120 segundos, ¿no? Y este punto que se va moviendo es la zona de máxima liberación de energía a medida que avanza el tiempo. Y más o menos los puntos azules, de la parte más al sur al más al norte, son cerca de 600 kilómetros. ¿Qué es lo que quiero exponer en esta lámina? Que a medida que fueron pasando los segundos, la máxima liberación de energía también se fue moviendo mucho, lo que quiere decir que afectó una zona de 600 kilómetros, donde tenemos muchos poblados, ¿cierto? Ciudades grandes, medianas, zonas costeras, zonas interiores, cerca del 70% de los municipios de mi país se concentran ahí. Entonces, la afectación la verdad que fue bastante grande. Algunas gráficas, ¿no? También hubo un tsunami que fue muy complejo, esto fue a las 3:30 de la mañana, entonces imagínense la desesperación de todos, ¿no? De la población. Junto con eso, imagínense las zonas costeras, esto es el puerto de Talcahuano, mostrarle también fotos, se afectan los caminos, los puentes, imagínense más de 210 puentes de todas las dimensiones, ¿no? Esto es una foto, de hecho, de la carretera principal de mi país, ni siquiera esto es un camino secundario, el Río Claro, en la región de Maule. Sigo avanzando, esto es el Gran Santiago, imagínense las carreteras, fotos son absolutamente dramáticas, ¿no? Entonces, los daños y efectos que tienen estos eventos, cuando son muy masivos, son bastante complejos. Una foto de una localidad que queda en la región del Biobío, una zona costera, antes del tsunami y después del tsunami. La verdad es que los daños y los efectos fueron muy complejos. A modo de resumen, lo numérico, después sí que lo más de infraestructura, el costo equivalente en ese entonces fue cerca de 30 billones, el equivalente en mi país hace 12 años atrás, cerca del 15% del PIB, y las dimensiones enormes, ¿no? 4.000 colegios, 40 hospitales, 8 aeropuertos y aeródromos. Y sí, obviamente no me voy a centrar hoy día, por supuesto, en todo lo que son los temas de vivienda, de las reconstrucciones. Si entramos de a poco en detalle, más de 220.000 viviendas fueron afectadas, y con daños muy diversos, algunas destrucciones totales y absolutas, algunos daños muy graves, otras medianas y otras más bien leves, ¿no? Como recién les comentaba, en zonas rurales, en zonas urbanas, semiurbanas, viviendas patrimoniales, edificios, viviendas aisladas, las familias, ¿cierto? Familias de ingresos bajos que necesitan totalmente el apoyo del Estado, familias de ingresos emergentes que necesitan mucho apoyo del Estado, familias de segmentos medios que necesitan, por supuesto, el apoyo del Estado también, pero a través de programas, herramientas, instrumentos distintos. Dueños de casa, que eran propietarios, lo perdieron mucho todo, ¿no? Algunos eran arrendatarios, otros eran, nosotros les llamamos allegados, ¿no? Que son los cohabitantes, cuando uno tiene 2 núcleos, 3 núcleos viviendo bajo un mismo techo. Bueno, ¿y cómo partimos, no? Cuando uno tiene efectos tan grandes, y en todo nuestro país las dimensiones pueden ser de esta magnitud o más pequeñas o intermedias, pero ¿cómo partimos, no? Y para empezar a compartir algunas cosas que uno va aprendiendo. Yo no pretendo que esta presentación sea una presentación académica. Lo que quiero hacer es que sea mucho más de la experiencia. Si bien me gustan los temas académicos, pero las cosas que hemos ido aprendiendo es que los efectos o los planes para recuperar los países tienen distintas fases. La primera cosa, ¿no?
diferenciar emergencia, recuperación y reconstrucción. Probablemente alguien del mundo académico incluso podría poner más subetapas, pero lo llevo a temas absolutamente inmediatos y delicados. Por ejemplo, las primeras horas después de una catástrofe natural, probablemente son remociones de escombros, búsquedas de cadáveres, tratar de salvar vidas. Después probablemente son temas de alimentos, de agua, de cobijo. Y en una etapa, si bien es bastante inmediata, pero posterior, viene todo lo que tenga que ver con reconstrucción y reparaciones de infraestructura. Entonces, creo que lo primero que uno va aprendiendo con los años es que cada equipo tiene que tener distintos roles en distintas etapas, ¿no? Y los casos de las instituciones que tienen que reconstruir infraestructura, como los ministerios de vivienda u otras instituciones en sus distintos países, hay momentos para poder actuar. Si llega el Ministerio de Vivienda, pongo un ejemplo, de inmediato, una hora después de cuando hay una catástrofe, probablemente son otros que tienes que estar ahí. Y también voy a exagerar. La gracia es que las instituciones de reconstrucción no se demoren mucho tiempo también en llegar, pero esos protocolos es muy clave y creo que es aconsejable que cada país lo vaya construyendo y los tenga. Y a eso me refiero al punto 4, ¿no? Que la inacción o el exceso de voluntarismo no son el camino, ¿cierto? El que hace de brazos cruzados, le basta decir cuando hay dolores graves en la población, de muertes de personas cercanas, o de enfermedades muy graves, o de daños corporales enormes, de inseguridades. Por supuesto que el Estado tiene que participar de inmediato, pero el exceso de voluntarismo también, a veces nos estorbamos entre las instituciones. Por eso el rol en cada una de las etapas de cada una de las instituciones. Y una de las primeras cosas que quiero dejar así como para compartir, la importancia de estar preparado. Los planes de reconstrucción empiezan antes de que vengan las catástrofes. Eso creo que es bueno poder compartirlo. También, desde la reconstrucción, aquí de nuevo, yo no pretendo ser un gran académico hoy día desde las subclasificaciones, pero sí desde la experiencia. Y las reconstrucciones tienen muchos ejes, ¿cierto? De infraestructura, psicosociales, los temas económicos, temas institucionales, otros también clasificarán de otra manera, y como se puede imaginar, hoy lo voy a centrar mucho más en lo que es infraestructura, y sobre todo infraestructura de temas de vivienda. Algunas variables sobre el catastro. Entran las instituciones y tenemos que ver, bueno, quiénes son las personas afectadas, ¿no? Los primeros como aprendizaje que uno ha tenido, ¿no? Que varían mucho una catástrofe, si son dimensiones grandes, como recién les mostraba, con 600 kilómetros de distancia, con decenas o cientos de municipios con quienes trabajar, a que si es una zona, si bien muy afectada, pero acotada. Por ejemplo, un incendio, que es terrible, un incendio, las familias pierden literalmente todo, pero son zonas mucho más acotadas que un terremoto, por ejemplo, ¿no? Un deslizamiento de tierra también es brutal, los daños son casi totales, pero queda más acotado. Entonces, cómo se realiza un catastro distinto. Pongo algunos ejemplos bien genéricos. Una catástrofe pequeña y mediana es el estado que visita la familia, ¿no? Hogar por hogar, persona por persona, de modo de tener esa contabilización y saber quiénes son, dónde están y qué tipo de daño tuvieron. Pero cuando es tan masivo, uno tiene que buscar, ahora sí que ocupo un lenguaje un poco más académico, desde la periferia hacia el centro, más que del centro hacia la periferia, de modo que puede ganar tiempo. Si tú crees o piensas que solo el Estado central o las instituciones centrales quienes tienen que hacer catastros en daños tan masivos y tan grandes, te puedes demorar años en hacer eso. Y claramente es contraproducente para la efectividad de un plan de reconstrucción. Otro punto interesante, evitar las distorsiones de un catastro. ¿Por qué lo pongo acá? Porque me acuerdo de una localidad muy puntual que en la región de Maule, que en algún momento en los listados vimos que había 15 familias en la misma dirección, ¿no? Y fuimos a visitar la vivienda, y era una vivienda que era pequeñita, o sea, claramente no habían 15 familias viviendo ahí. Dimos cuenta, y después nos dimos cuenta de otras distorsiones, de que incluso había familias de otras regiones, quienes a veces intentaban, a través de estos programas, tener algunos beneficios. Pasa muy poquito, pero ocurre, y claramente es importante tratar de disminuir esas distorsiones. Otra cosa que me ha tocado ver en muchos planes de reconstrucción, la importancia de definir fechas de cierre. A veces cuando los catastros quedan abiertos y abiertos y abiertos, nuevamente se empieza a confundir quienes fueron afectados por una catástrofe respecto a quienes ven una oportunidad a través de estar en esos listados de tener algún beneficio. Definir y clasificar los tipos de daños, y entrando a cosas más técnicos, usar tecnología. Les quiero contar un ejemplo un rato más. Pero en resumen, personas, ¿quiénes son? Las personas afectadas, sus ubicaciones y qué tipo de afectaciones tuvieron, ¿cierto? De modo que te da un marco. Para ir mostrando algunas fotos, esto también te permite innovar, afortunadamente, si bien yo sé que suena un poco cliché, ¿no? Pero las catástrofes, los desafíos te permiten también innovar. Bueno, aquí la verdad que nos ocurrió de alguna manera, ¿no?
el poder diseñar en este caso desde la arquitectura y también desde la estructura, en este caso, por ejemplo, viviendas que están en la primera línea de costa, poder subirlas de modo que, como le llamamos, casas resilientes o tsunamis resistentes. Otra cosa interesante, no voy a entrar en detalle de cada uno de los instrumentos, ¿no? Pero cada uno de nuestros países tienen programas, ¿no? Para reconstrucciones individuales, sitio propio que tiene un terreno, conjuntos habitacionales o reparaciones leves, medidas estructurales, compras de vivienda, arriendo de vivienda. Algunos países podemos tener varias, o a lo mejor no tenemos muchos de estos, pero claramente es clave el anclarse en cuáles son los instrumentos que tiene cada uno, y por supuesto para flexibilizarlo. Me gusta esta frase, ¿no? Que distintos instrumentos para resolver distintas necesidades. Los planes de reconstrucción, cuando son de medianos a grandes, claramente una pura herramienta no, que es bastante insuficiente. Entonces, por eso es importante tener, y también para las políticas regulares, ¿no? Habitacionales, el ideal es tener diversos instrumentos para poder resolver distintas necesidades. Hago la pregunta, ¿no? Algunos países toman todos, otros algunos una parte, se atienden a todos los damnificados, son definiciones que hay que ser bastante rápido, ¿no? Son los propietarios y arrendatarios, o quienes se allegan, o a algunos se les da un tipo de solución, a otros se les da otra. Esto sí que es importante de poder mapearlo muy rápido, en los primeros días y semanas, para poder diseñar tu plan de reconstrucción. Y esta es probablemente una lámina más enfocada a la gestión, como uno se puede imaginar, que es tratar de definir bastante rápido cuáles son los calendarios, carta grande, si quieren verlo, de los flujos de reconstrucciones para cada instrumento, y entrando tecnicismos, ¿sabes? Cada instrumento se ejecuta y gasta, algo entre comillas, lo lleva el presupuesto de una manera distinta. Construir un complejo habitacional, desde comprar un terreno, que a veces cuesta, ¿no? Diseñar el conjunto, el que se inicien las obras, se terminen las obras, es distinto cuando, por ejemplo, se le pasa un subsidio o se le apoya a una familia para que compre una vivienda o para que arrende una vivienda. Las reparaciones, si son más pequeñitas, tienden a ser de costos de gastos más rápidos respecto a unos que son más largos. Y eso también te compone, ¿no? El cómo tú vas planificando tu plan de reconstrucción. Y financiamiento, bueno, obviamente que es multifactorial, ¿no? Público, sí, con apoyo privado también. Las ONGs en muchos países juegan roles súper importantes en el plan de reconstrucción, y las agencias internacionales que también juegan roles esenciales apoyando a los estados por reconstruirse. Voy dejando algunas preguntas, qué interesante. ¿Qué resuelve el Estado, no? ¿Y qué resuelven las familias? Esto es una cosa que incluso me quedó dando vuelta al poco tiempo, ¿no? El 2011, ¿cierto? El famoso terremoto en Japón, en Sendai, con tsunamis enormes. Años después me tocó ir a Sendai y me tocó juntarme con las autoridades de allá para intercambiar también experiencias. Solo pongo un ejemplo. Para el caso japonés, ellos, por ejemplo, todo lo que son las reparaciones y los mejoramientos de vivienda, dejaron que las familias lo hicieran ellos de manera directa y propia, sin un apoyo del Estado, más que por supuesto ayuda, más que quienes quisiesen un crédito, por ejemplo, con una tasa de interés en mucho mejor valor. Pero no hubo ninguna transferencia directa del Estado. El Estado se dedicó mucho más a la reconstrucción en sí misma, y además de todas las recuperaciones urbanas, sobre todo de las costas, como sabemos, y a mi juicio, Japón hizo un gran trabajo en eso. Innovaciones, bancos materiales. Nosotros aquí pasó exactamente lo mismo. Nos dimos cuenta, vuelvo un poco hacia atrás, ¿no? El año 2010, 2011, nos dimos cuenta que había muchas zonas rurales, zonas aisladas, que las familias habían tenido daños relativamente menores o medios, y que aquí llegue el Estado, cuando tú tienes eran más o menos 110.000 viviendas para reparar, era más o menos mitad y mitad. Imagínate, te cuesta mucho llegar a ciertos lugares cuando tienes números tan grandes. En ese caso, creo que era razonable ponerse a pensar, bueno, y si apoyamos a las familias para que ellas, con dinero, ¿cierto?, del Estado, pero que ellas se puedan mejorar sus viviendas, y eso funcionó mucho. Y diseñamos un instrumento que se llamó el Banco Materiales, que hasta el día de hoy, la verdad que lo utilizamos bastante. En algunas zonas, bueno, prácticamente en todas partes del mundo, lo quiero llevar nuevamente aquí a la zona centro-sur de mi país. El invierno, si bien no es un invierno siberiano, pero por supuesto un invierno que hace mucho frío y que llueve. De modo que si las familias, esto fue en febrero, el verano, de modo que las familias en poquitas semanas necesitaban en muchas zonas poder recuperarse rápidamente, o si no, la calidad de vida era imposible. Y por eso es que creemos que estos también instrumentos intermedios ayudan mucho, al menos para innovar. Planes maestros, me muevo desde la vivienda a los temas más urbanos, ¿cierto? Zonas costeras, esto es un plan de mitigación, un parque de mitigación, de hecho, la misma localidad que les mostré hace unas láminas atrás donde entra el tsunami. Esto, por ejemplo, es parte del plan de mitigación, de modo como se puede observar
por la morfología, para poder contener futuros tsunamis ante la eventualidad, ¿cierto? Para contener sobre todo lo que son las velocidades, ¿no? Que tienen las olas cuando ingresan a las zonas costeras después de los terremotos. Pero unas disyuntivas esenciales, y esto es bien interesante, son como las preguntas permanentes, no quiere decir que tengan las soluciones, así entendí también que me invitaron, no para dar casi una clase maestra de todas de cómo se resuelve todo, cosas que creo que no han funcionado y cosas que hasta el día de hoy a uno le quedan dando vueltas. Lo transitorio muchas veces queda permanente, y creo que es interesante esa reflexión. A veces nos ocurre en algunos planes de reconstrucción, mira, vamos a hacer un albergue transitorio, vamos a hacer una medida transitoria, y después te cuesta mucho como Estado volver a atender a la misma familia, y pasa el tiempo, y pasan los años, y eso queda permanente. Creo que es una reflexión interesante. Y presión por nuestros resultados. Lo lleva al mundo político, comunicacional y, por supuesto, social. Hoy hay una presión enorme por nuestros resultados, y si bien la presión ayuda a tener mucha fuerza, a conseguir recursos, a crear místicas en los países, también puedes cometer errores, que lo quiero mencionar más adelante, cuáles son algunos errores que esta presión hay que tratar de contenerla para evitarla, ¿no? Y las familias siempre quieren volver a su lugar de origen, las familias todos, ¿no? Tenemos nuestros vínculos, nuestros estilos de vida, probablemente lo más visible o tangible en estos casos son las caletas de pescadores. Muchas veces, bueno, que la gran mayoría vive en torno a la actividad pesquera, y si por zonas de riesgo, por eso que lo pongo, que después si uno hace estudios, bueno, los estudios claramente van a definir en la mayoría de las zonas costeras de que son zonas de riesgo, obviamente, por la cercanía al mar. Entonces, ¿dónde podemos vivir? Te preguntan las familias. Y hay una tensión permanente en poder resolver el hábitat donde estaban antes, o llevarlos a una zona más segura. Y por lo menos la experiencia que uno va observando a través de los años es que las familias siempre intentan volver, incluso a veces sabiendo los riesgos, a las zonas donde tienen su vida diaria, ¿no? Su subsistencia. Por eso que pensar también en mitigaciones y no solamente en poder alejar de las zonas de riesgo son disyuntivas permanentes. Otra cosa interesante, lo contaban y me tocó trabajar varios años en Haití, terremoto en 2010, este fue 6 semanas antes que el terremoto en Chile, terremoto muy, muy duro, muy difícil, duró 35 segundos, y en 35 segundos las estimaciones varían, pero tienen bastante consenso en que murieron cerca de 250.000 personas en 35 segundos. Es una de las catástrofes más grandes, modernas, ¿no? Junto al terremoto tsunami del sudeste asiático, donde la mayor cantidad de vidas se pierden en poquitos segundos. Y esto es un sector que quienes conocen Haití, Puerto Príncipe, se llama Canaán. Antiguamente, lo digo antiguamente, desde el año 2010, eran cerros en las salidas norte de Puerto Príncipe, y se dejó esto de manera transitoria, al ver el foto obviamente del sector, y foto también que se las quiero compartir. Ya en 2014 lo transitorio se quedó permanente. Hoy día probablemente Canaán, que me ha tocado ir muchas veces en realidad, es uno de los asentamientos precarios, probablemente de los más masivos en toda Latinoamérica. Por eso que lo transitorio y lo permanente creo que es una disyuntiva que siempre hay que trabajar. Me gusta darle todo el crédito a la nueva institucionalidad de vivienda que hay en Haití, la UCLBP, que me tocó trabajar mucho con ellos. Otra cosa interesante que actualmente, algunos de los temas que estoy trabajando, de los varios temas, es tratando de apoyar los esfuerzos que está haciendo el gobierno en Indonesia, ¿cierto? En sus planes de reconstrucción. Indonesia es otro país en el mundo que tiene permanentemente, ¿no? Afectaciones, a lo mejor algunos se enteraron, la isla Java, de hecho, hace un poquito de atrás, un nuevo terremoto cerca de Yakarta. Solo quiero poner que esto es Sulawesi, otra de las grandes islas que hay en Indonesia, que también fue un terremoto desde el año 2018, y que algunos de los shelters, ¿cierto? De los albergues, como le llaman ellos, quedan transitorios, quedan permanentes, algunos quedan vacantes, y como quedan vacantes, los toman algunas familias que no eran afectados por los terremotos, y ahora lo toman. Por eso me quedan dando vuelta permanentemente lo transitorio con lo permanente, ¿no? Otra cosa interesante, me muevo para Santiago, lo quiero asociar incluso al COVID como una emergencia, ni hablar, ¿no? Una pandemia brutal. Esta foto a mí al menos me impactó mucho. Estuve 4 años de subsecretario, viceministro, de acuerdo a los lenguajes, ¿cierto? En Latinoamérica, recorriendo mucho mi país, y de los 4 años creo que esta foto es la que más, más que la foto, yo mismo la saqué en realidad, o la evidencia que más me pegó. Estas son caballerizas, muy cerca de uno de los hipódromos que hay en Santiago. Como se puede imaginar, familias viviendo
en condiciones muy precarias, con arriendo absolutamente ilegal. Las piezas que se ven a la derecha son los baños, y me tuve que visitarlo en la mitad de la pandemia, antes de la vacuna. No, yo no soy un experto en salud pública, pero claramente lo que uno observaba que zonas de hiperconcentración, acá había muchos niños, bueno, muchos migrantes también, familias chilenas también, adultos mayores, y cuando tienes muchas familias, obviamente personas en condiciones tan inhumanas, me atrevo a decir, obviamente las tasas de contagio eran más altas, y por ende la probabilidad de muerte era más alta. ¿Cómo lo sacamos? Con un programa de arriendo. Y creo que también es interesante, cuando uno ajusta algunos instrumentos, aquí lo llevó a la emergencia, y una emergencia sin duda para salvar vidas, un programa de arriendo, no para que las familias esperen 2, 3, 4 años hasta que sus nuevas viviendas estén listas, sino que logramos con el alcalde de esa comuna en 10 días en realidad, por sacar a todas las familias y que estén por lo menos arrendando en un lugar mucho más seguro para ellas. Sigo avanzando, el no cometer errores del pasado. Me acuerdo de una de las presiones grandes que tuvimos en el terremoto del año 2010, con el ánimo de mostrar resultados rápidos, era una de las ciudades grandes que queda en la zona centro-sur, que se llama la ciudad de Talca, que es la capital de una región, que es la región del Maule. Yo no me acuerdo de la expresión, era que había un terreno enorme y que podíamos poner ahí 5.000 damnificados, todos juntos. Se pueden imaginar, esa idea implicaba que era un terreno fuera de la ciudad, fuera de cualquier red de trabajo, fuera de cualquier red de transporte público, ni siquiera más allá de la periferia misma del continuo urbano. Y eso creo que también es importante como aguantarse estas presiones, desde el punto de vista de intentar, como primer foco, que las familias idealmente vuelvan a sus zonas del hábitat inicial, siempre y cuando no sea zona de riesgo, y si sea a través de complejos habitacionales que sean lo más cerca o conectados a donde tenían ellos sus redes, tanto laborales como familiares. Vamos a crear algunas fotos. Estas son construcciones que hicimos. No quise mostrar las fotos de ahora porque tengo otras de ahora también, pero esto vinculado al terremoto del 2010, coherente con el relato. Mucha construcción en sitio propio, vivienda industrializada, en las zonas rurales, en zonas apartadas, en zonas dentro de la ciudad donde alguien era dueño, tenía un terreno, se le cae su vivienda y el vecino no, volver a construir rápidamente en su sitio. Otro desafío que no es menor, las viviendas patrimoniales, ¿cierto? Muchos de estos terremotos barren, ¿cierto? Con mucho de historia, de la arquitectura, ¿cierto? De los patrimonios tangibles e intangibles también, de modo que creo que es importante hacer el esfuerzo de poder recuperar lo más posible, lo que más se pueda, ¿no? Desde ciertas tecnologías, hay cosas que son complejas, la adobe es difícil, ¿cierto?, recuperarlo, pero ciertos formatos sí se pueden recuperar y creo que resultaron bastante exitosos. Obviamente la mirada desde la ciudad, ¿cierto?, como viviendas resilientes. Es otra pregunta que es bien interesante. ¿Quién tiene mayor prioridad? No es para responderlo hoy día, ¿no? Pero que a uno le llega siempre. ¿Quién perdió su vivienda hace una semana por un terremoto, por un volcán, un tsunami, un incendio, o quien vive en condiciones precarias hace años? Aquí me refiero de que cuando después de una catástrofe, todo un país, por supuesto, que empatiza mucho con las familias afectadas, pero cuando los planes de reconstrucción demoran mucho, las familias quienes no fueron afectadas por el terremoto, pero que llevaban años viviendo en precariedad, dicen, bueno, ¿y cuando yo también, no? Por eso que como uno atiende lo que uno le llamaría la demanda regular, permanente por las emergencias. Recuperar la cotidianidad. Me muevo un poco, voy a Ecuador, en otro formato. También llevo bastantes años vinculado al mundo de la sociedad civil, esto a través de proyectos sociodeportivos. No voy a hablar de la fundación, pero sí recuperar la cotidianidad. Esto es Manta, si es que hay alguien ahí de Ecuador, aprovecho también de saludarle, el terremoto de Manta del 2016, que me tocó ir varias veces, 2016, 2017, a través de distintos talleres. No voy a entrar al detalle, pero obviamente como desde las resignificaciones, los acompañamientos, cooperaciones comunitarias, espacios protegidos, en fin, ¿no? Que eso nos hemos ido dando cuenta que al menos acá en Chile son ejes que tengo que tratar de trabajar aún más, en alianza con los actores, obviamente. Factores que contribuyen a lograr resultados. Un liderazgo fuerte, sin duda, ¿no? Un presidente, un ministro, el gobernador de turno, asumamos que también un subsecretario puede tener un rol importante en esto, o sea que sea, pero se requiere coordinar a muchas instituciones. Ser capacidades instaladas, los gobiernos locales son claves en esto. El tener un sector de construcción fuerte también ayuda mucho para poder recuperar el partir desde cero, tratando de crear una industria del mejoramiento, una industria de la construcción, que no está bien formada, también te toma mucho tiempo porque las inercias son altas, ¿no? Y poder involucrar siempre las familias. En el codiseño me refiero al programa, no solo la arquitectura, cómo se financian los lugares de habitabilidad, ¿no?
Me muevo ahora a una catástrofe que es muy reciente, que me tocó enfrentar hace relativamente poco, un año, 10 de diciembre, un incendio en la isla de Chiloé, la capital de la isla de población más importante de la isla de Chiloé, es la ciudad de Castro, donde son 140 casas que quedaron totalmente destruidas. 10 de diciembre del 2021, hace 11 meses. Esto es interesante, ya 5 meses ya avanza la reconstrucción. Y creo que es bien interesante lo que les voy a contar. Esto es una foto a 7 meses. Y esto es el diario del 17 de noviembre, es decir, hace 2 semanas atrás, donde se entregan las últimas casas de reconstrucción, es decir, logramos, afortunadamente, en solo 11 meses, poder reconstruir prácticamente todo el sector. Dimensiones distintas en terrenos del 2010, pero creo que hemos ido aprendiendo bastante. Algunas cosas para compartir. Bueno, primero, probablemente el plan de reconstrucción más rápido en la historia de nuestro ministerio, que de Vivienda y Urbanismo de Chile, que permanentemente tenemos que enfrentar el plan de reconstrucción. Cosa interesante, lo primero, el territorio acotado, por ende es un poco más fácil diseñarlo, ¿no? Una dimensión media, pero creo que estos factores son hasta más relevantes. Mesa de trabajo con el municipio, con las familias, permanentemente, con una ONG, o ONGs, en este caso una ONG que se llama Desafío Levantemos Chile en mi país, que tiene mucha experiencia en estas cosas, con actores privados y actores públicos. Y cuando me refiero a actores públicos, en las distintas tendencias políticas. El gobernador de la región, si yo pongo un lenguaje absolutamente política, tiene una línea distinta al gobierno al que yo mismo trabajaba, y logramos una unión espectacular, y que creo que ayuda mucho a ponernos de acuerdo. Frecuencia semanal hasta lograr todos los acuerdos, flexibilizar y ajustar el plan a la realidad local, obviamente, comprometer un calendario y cumplirlo. Yo sé que a veces suena como evidente ponerlo, pero en el mundo público creo que es esencial. Y los créditos, por supuesto, son de todos. Me llevo a otro ejemplo. Nosotros no tenemos huracanes, ¿sabes? Pero sí un viento huracanado, una localidad se llama Los Ángeles, que queda cerca de Concepción, en el sur de Chile. Y aquí lo quiero llevar solo a la tecnología, que desarrollamos rápidamente un modelo que es súper interesante, donde, como les contaba, a propósito, ¿no? A las 24 a 48 horas, no de inmediato son otras las instituciones que entran, pero el ministerio entramos a las 24 horas para catastrar todos los daños que había, qué tipo, los inmuebles, si era techo, si era muro, si era grave, leve, estructural, etc., ¿no? Y a través de una plataforma digital, lo cual nos permitió ya tener en 48 horas el listado completo de tipos de daños, las georreferenciaciones, y logramos entregar los subsidios de las tarjetas materiales, es decir, para que las familias vayan ellos a comprar materiales y ellos obviamente hagan sus mejoras en muy poquitos días. Creemos que es bien interesante compartir eso. Algunos de los aprendizajes que hemos tenido ya los hemos ido escribiendo en distintos documentos. Aquí una guía para respuestas regionales, cuando son de dimensiones más medianas a pequeñas, que es distinto cuando son respuestas nacionales, cuando son más graves o cuando tienen alcances territoriales mucho más altos. Otros aprendizajes para compartir: la presión por buscar resultados puede llevar a errores futuros graves, las prisas pasan y los problemas quedan, y creo que es interesante tenerlo siempre presente en los planes de reconstrucción. Manejo equilibrado de las expectativas. Me ha tocado y me ha tocado observar también que muchas veces, claro, tenemos esta tentación de decir, dar grandes anuncios en poquitas semanas, y esto lo vamos a resolver en muy poco tiempo. Y siempre hay muchas dificultades. Me acuerdo que el gobierno japonés, de alguna manera, ellos lo anuncian con plan a 10 años, con enfoque urbano, como se les comentaba. Y muchas veces cuando uno pone números, ¿cierto?, tan rápido y en tan poco tiempo, muchas veces pues te empiezan a criticar, no porque lo quisiste, sino por lo que te falta por lograr. Por eso yo creo que mucha urgencia, pero manejo equilibrado de las expectativas. Flexibilizar los instrumentos existentes, que en realidad me refiero mucho más a temas urbanos, de planificación, de aprobación, de permiso de edificación. Yo sé que cada tema da para mucho, pero para poder compartirlos, y apoyarse sin duda a las instituciones y los equipos con experiencia. Cuando hay catástrofes en otras instituciones, puedo decir directamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y muchas otras instituciones de reconstrucción o de vivienda que me ha tocado ver en Latinoamérica, hay profesionales y funcionarios que llevan años y saben mucho de cómo se resuelven los temas, y creo que es importante incluirlos en cada uno de los temas. Para ir cerrando algunas de las reflexiones, ¿cierto? Como cosas ahora que yo veo, al menos en mi país, que estamos trabajando y que hay que seguir trabajando a futuro, siempre en qué más, ¿no? En cómo mejoramos. Protocolos claros para cada institución, prevención de riesgos de desastres, incluso armamos dentro del Ministerio de Vivienda y Urbanismo una nueva área,
que es prevención de riesgos de desastres, y que tiene que ver mucho con los diseños de los entornos de las viviendas. Cuando previenes, obviamente, es mucho más efectivo prevenir, ¿cierto?, que curar, como se dice, ¿no? Mejorar los acompañamientos psicosociales, probablemente con alianzas con otras instituciones de la sociedad civil, o con organismos internacionales, herramientas de flexibilidad ante catástrofes, y seguir reforzando esto. Creo que es importante, a lo mejor un tema más comunicacional y político, pero desde el punto de vista de político de sociedad, de personas. Acá somos todos importantes, acá no lo hace solo el Estado esto, yo creo que vale transmitirlo, no lo hacen solo las ONGs, no lo hace solo el sector privado, necesitamos todos, no lo hace solo las familias organizadas, y eso creo que nos va dando como de aprendizaje. Y revisión permanente de las normas antisísmicas de suelo, para quienes estén involucrados en los temas más técnicos. En mi país es bien notable, cada terremoto grande, uno que fue el año 38, otro fue el año 60, otro fue el año 85, otro el año 2010, en cada uno de ellos hemos ido mejorando y perfeccionando normas, desde las normas antisísmicas propiamente tal, ¿cierto?, de infraestructura, como normas de suelo, de calidad de suelo y muchas otras más. Yo creo que esas revisiones hay que hacerlas permanentemente. Y para ir cerrando a poco, la vulnerabilidad es permanente, y los riesgos son latentes, y prevenir es lamentar y curar menos. Quiero dejar un poco este eje de que un buen plan de reconstrucción comienza mucho antes que la catástrofe que lo gatille. Mientras más preparados estemos, a pesar de nuestras dificultades en cada uno de nuestros países, los planes de reconstrucción suelen hacer mucho mejor, y las familias prontamente vuelven a su día a día. Así que muchas gracias por escuchar. Estuve justo ahí con los tiempos y muy atento a los comentarios, conversaciones, sugerencias, o lo que ustedes quieran. Gracias, Guillermo. Ahora damos paso a Juliana de Mendiola Ramírez, especialista urbana del Banco Mundial, para moderar una sesión de preguntas. En este momento habilitaremos el módulo de preguntas y respuestas y el chat general para sus preguntas. Hola, Guillermo. Muchas gracias por esa presentación. Creo que definitivamente incluyó muchísimas lecciones aprendidas, súper interesante, y sobre todo mucha información práctica que creo que es muy útil para nuestros participantes. En lo que esperamos algunas preguntas, tal vez a mí me surgió una con la cual podemos empezar. Y es si en estos procesos hay discusiones sobre flexibilizar tal vez las normas o estándares de construcción, o el requerimiento tal vez de diseños para lograr una respuesta más rápida, o realmente se siguen los mismos protocolos que en una situación normal. Es interesante, agradezco la pregunta, ¿no? Lo primero es volver a poner a la mesa que los planes de reconstrucción está siempre la doble tensión, ¿no? Esta tensión de, no, ahora hay que flexibilizar todo porque hay que reconstruir esto rápido, y olvidemos de las normas, norma urbana, casi que olvidemos de las normas de construcción también, porque esto es que las familias están viviendo muy mal, ¿no? Y por otro lado, está esta otra mirada de que, mira, hay que seguir todos los protocolos, hay que seguir cada una de las exigencias, porque no, esto se puede pagar muy caro mañana. Yo creo que hay que flexibilizar, absolutamente, pero hay cosas de que hay que ser bien estricto. Por ejemplo, que lo puse en una de las láminas, desde la planificación urbana a la planificación territorial, hiperconcentrar vulnerabilidad en una periferia solo por el ánimo de mostrar que construir muchas casas rápido, y sin desconectado de todo, eso sí que te genera un daño social que es muy grande a futuro. Los países sísmicos, ¿no?, que son muchos latinoamericanos, sí creo que las normas, ni hablar, de construcción, las quiero separar, ¿no?, de suelo, de calidad de suelo, antisísmica, esas claramente hay que respetarlas a fuego. Pero la reflexión que me queda, que tiene que ver con las ubicaciones, que a veces, que creo que lo hemos comentado en otro escenario, ¿no?, que cuando uno, por ejemplo, pide estudios de zonas de riesgo, los estudios de zonas de riesgo, y que es válido, tienden a, no quiero ocupar el lenguaje sobre exagerar, pero tienden obviamente a mostrar que ¿no?, cada uno de los riesgos latentes que hay, algunos son más graves, otros no tanto, y si uno es muy purista, vas a quedar de que muchas zonas prácticamente no se podría habitar, ¿no? Y las familias que puse uno de los ejemplos en las zonas costeras, y hay muchas otras zonas también, que las familias al final, tarde o temprano, tienden a volver donde está su hábitat original, sobre todo donde tienen
capacidad de ingreso diario. Entonces, por eso que creo que más dice, lo que yo sí observo, y siempre con una mirada de autocrítica, pero de mejorar, sí a veces percibo, si bien lo llevo a mi país, de que, por ejemplo, ciertas revisiones de proyectos, ciertas autorizaciones en los permisos de edificación, tenemos que ser más flexibles y no considerarlo como si fuese un plan regular, porque ahí muchas veces nos demoramos. En esa, está todo como que dice listo y está todo en documento y hay que revisar, y eso a veces nos toma semanas, a veces meses, cuando entendiendo que muchas cosas, si un mismo tipo de vivienda que se construyó hace 8 meses en la localidad al lado, estoy simplificando temas mucho más complejos que esto, ¿no? ¿Por qué no aprobarla rápidamente? Y eso creo que hay que seguir mejorando. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Marco Antonio Guzmán que dice, buenos días, ¿nos podría explicar cómo se enfrenta la etapa de diagnóstico de los daños con el tema de la acreditación de la propiedad para definir si son arrendatarios o propietarios, si se les da apoyo por igual o según los daños o según la diferencia por tipo de propiedad? Este problema que es bien importante. Bueno, obviamente que nosotros siempre cruzamos de inmediato la propiedad, ¿cierto? El título de propiedad, para si es la familia, si es justamente la que fue afectada o no, lo primero. Como se podrá imaginar, y en nuestra Latinoamérica, sobre todo en las zonas rurales, hay un número no menor de sitios que no están regularizados. Y, por ejemplo, en el caso del año 2010, lo que tuvimos que hacer con el otro ministerio, el Ministerio de Bienes Nacionales, que es el encargado de los registros de tierras, se lo pongo en ese lenguaje, con ellos armamos un mecanismo expedito para poder regularizar muchas de las viviendas. ¿Y qué significa regularizar muchas de las viviendas? Por ejemplo, que las demostraban, de acuerdo a nuestras normas, ¿no? Que vivían hace más de 5 años en un terreno que pertenecía al Estado hace mucho tiempo, que era difícil demostrar que era de algún antepasado, de alguna herencia. Eso claramente lo fuimos regularizando. Después, respecto a la otra siguiente parte de la pregunta, ¿no? La normativa chilena, yo tengo ciertas aprensiones, porque es bueno compartir, así entiendo que esto es compartir, ¿no? Pero nos obliga, de alguna manera, a atender, no me acuerdo la frase exacta, pero cualquier ocupante de la vivienda, da lo mismo su título de ocupación, de la misma manera. Es decir, si tú estás arrendando, si estás allegado o habitas, ¿no? O eres propietario, tienes que atenderlo básicamente, tienes que atenderlo, eso es lo primero, no te dicen con los mismos instrumentos, pero tienes que atenderlo a todos. Y después sí hacemos algunas variaciones en algunos casos. Principalmente, como se puede imaginar, quien pierde la vivienda, lo primero que se busca es poder reconstruir la misma vivienda o ayudarle a comprar una nueva vivienda, ¿no? Y en los otros casos muchas veces se les apoya con arriendo, se les apoya con algo. Realmente hacemos, en los últimos años, hacemos diferenciaciones de apoyo. A lo mejor esto nos da para mucho, nos da casi como un taller de discusiones entre todos. A mi juicio, que le estaba arrendando, por ende tienes la capacidad de seguir arrendando, ¿no? Y si es con apoyo del Estado, bienvenido, no tiene por qué el Estado de inmediato entregar una vivienda en propiedad, ¿no? La diferencia es quien sí era propietario y que lo pierde todo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta en el chat que pregunta, bueno, primero dice muchas gracias por la presentación y ¿qué opinión tiene de la estrategia adaptada en algunos países de crear instituciones temporales o ad hoc cuando suceden desastres? Por ejemplo, consejerías, agencias presidenciales, comisiones, etcétera. Una pregunta, ¿no? Como de la gobernanza. Voy a partir de atrás para adelante. Yo en realidad soy un fehaciente defensor de que las instituciones permanentes tienen que tener un rol clave. Lo primero, no las puedes bypassear, porque si las bypasseas, generas distorsiones totales. Y te lo digo desde lo administrativo a lo funcional hasta lo psicológico. Somos todos seres humanos. Un funcionario que lleva 15 años y que él sabe, y todos saben que es experto de algo, y le ponen arriba a alguien que es más mediático y se pone a proponer cosas. No sé si se va a jugar la vida, como uno dice, y todo su equipo en que las cosas salgan rápido. A mí, yo lo que hice rescato, respecto a la pregunta, cuando se generan estas instituciones ad hoc, es que se generan para que tengan un peso político importante, de coordinación, de supercoordinación y de mucho peso, bienvenido, pero siempre trabajando con lo que yo le llamo las líneas. Tú lo puedes armar justo por 4 años, porque al final, yo quiero volver por experiencia, yo gasto años en estos temas,
la emergencia, y por definición se te va a transformar en algún minuto en algo regular, en algún minuto, no a la semana, no a los 3 meses, pero a los 3, 4, 5 años, por definición. Entonces, el que sean instituciones completamente separadas, descoordinadas, ¿cierto? Y que una sea como no sé, como la estrella, sin dientes, como uno le diría, y la otra es donde realmente se firman los documentos, se aprueban, donde está toda la experiencia, tiene que ser las dos. Cuando resolvías cuentas, me di una vuelta larga porque creo que era importante el responder el cómo. Yo lo refuerzo, que creo que es una súper buena idea, siempre y cuando es para darle peso político, para darle mucha coordinación, darle mucha fuerza, pero a través de las líneas, siempre trabajando a través de las instituciones que no son quienes llevan en el día a día, ojo, y quienes van a seguir llevando el día a día una vez que la urgencia disminuye. Sí, ese tema es bien interesante, sobre todo porque uno de los aspectos que tocaste a través de la presentación es este tema de que hay muchas instituciones que se involucran en estos desastres, ¿no? Luego de estos desastres. Entonces, sirve como un método de coordinación si se hace bien. Tenemos otra pregunta de Francisco Caro Calderón que dice: si es una zona de riesgo no mitigable, corresponde reubicar la vivienda colapsada, pero ¿qué acción corresponde a las viviendas que, estando ubicadas en zonas de riesgo no mitigables, no han sufrido daños? Bueno, buena pregunta. Son los dilemas que creo que nos pasan a todos, a quienes nos toca y probablemente lo están escuchando como de tomar decisiones públicas, ¿no? Claro, lo que plantea Francisco es que es una zona de riesgo no mitigable, ¿cierto? Claro, si es no mitigable, me cuesta, yo cada vez con los años lo admito, no es que no se ponga por pero con los años cada vez empiezo a ver de que lo no mitigable, por muy costoso que sea, por muy difícil, a menos que sean cosas muy extremas, pasan a ser mitigables, no todos, pero voy a poner un ejemplo reciente, que lo voy a poner, pero que creo que era mucho andamia y era mucho video, muchas cosas. En el incendio que le mostré de Castro, ¿cierto? Mostré una parte de una foto. La zona afectada es más grande que esa foto, y hay una zona que es la ladera de un cerro. Y esa zona, por un estudio que nos mostraron rápidamente, se declaró como zona de riesgo, abiertamente, de riesgo, y que era con mucha dificultad de mitigar, ¿cierto? 17 familias, no eran muchas, 17, que eran las afectadas. Entonces, lo que nosotros teníamos que transmitirles, lo transmitimos, que las familias lamentamos que no podemos volver a reconstruir donde están ustedes, porque es una zona de riesgo. Y la verdad es que fue imposible, imposible, pero imposible y con muy buen tono, porque ni siquiera fue con protesta, ni con reclamos, ni con duro me refiero, sino que, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos reunimos muchas veces con quienes hicieron el estudio de riesgo, y después hicimos la contrapregunta. Bueno, ¿qué es lo que hay que mitigar para que las familias puedan volver? Y al final llegamos a un acuerdo que de las 17, a lo mejor esto es muy técnico, pero creo que es interesante. Tuvimos que reconfigurar, y de 17 creo que dejamos 13 o 14 sitios, un poco más hacia adentro, por ende en vez de sacar a las 17, se tuvieron que ir 3 o 4 de ellas, y hicimos un pequeño como parque de mitigación en el borde del cerro. Entonces, como que me quedaba dando vuelta, eso es lo primero. Ahora estoy para responder bien la pregunta de Francisco. Obviamente, que es el rol, ahora lo llevo a otro tema que es súper delicado, que es la responsabilidad política o técnica o comunicacional, ¿no? Si es que una institución sabe y lo tiene clarísimo que hay una población, un riesgo que es total y que no es mitigable, y si llega a pasar algo y le pasa algo a las familias, bueno, la responsabilidad es altísima. Entonces, bajo ese esquema, claramente hay que trabajar y salir con las familias del lugar, eso claramente, pero sí, por experiencia que vienen ya de la praxis, pero después de haber estudiado, muchas veces la tesis al revés, ¿qué es lo que hay que mitigar? Si ya es imposible mitigar, porque es muy costoso, es casi imposible, ok, pero creo que es sano hacer el esfuerzo, como decir que es lo máximo que el Estado puede hacer, para que las familias sigan ahí, entendiendo que quiero volver a esta máxima, entre comillas, ¿no? Que todos los seres humanos, cuando nos vemos forzados a salir de algo, intentamos volver a nuestro origen, a nuestro Pachamama, o como quieran verlo, a nuestros vínculos. Y eso hay que escucharlo después de la reconstrucción.
Gracias. Tenemos otra pregunta en el chat que dice si nos podés ampliar un poco sobre los detalles del proceso de diseño de vivienda, de estas viviendas que crearon después del tsunami, si es un diseño original o si fue adaptado de otros países. Creo que tenemos como un lenguaje, el lenguaje más, a mi juicio, más correcto y honesto, es decir, de que uno va aprendiendo en otros lados. Claramente no nos fue que agarramos un plan de arquitectura y fue exacto el mismo. Yo me acuerdo, lo comentamos con los amigos que nos tocó diseñar y con la ministra del entonces y con el presidente. Me acuerdo que en lo personal también me había tocado, por ejemplo, estar en la localidad de Galveston, que queda cerca de Houston, ¿no? En el Golfo de México. Y las cosas, antes del terremoto de Chile, y las cosas que me sorprendían eran justamente algunas viviendas que están sobre pilotes importantes, ¿no? Estructurales, y cuando todos sabemos que muchas veces, temporada de huracanes, entra con bastante fuerza el agua por ahí. Pero sí, el diseño fue como que teníamos nociones, ideas, ¿no? Y lo habíamos observado, visto, pero sí, se diseñó en su totalidad finalmente en Chile, que creo que es interesante. Y hasta el día de hoy son viviendas que existen y funcionan muy bien, y básicamente creo que la idea es bien interesante. Puse de acá hasta, pero también hicimos de edificios, ¿verdad? Hasta 5 pisos. Eso es un dato muy puntual de la Ley General del Urbanismo y Construcción chilena, que cada país es un poquito distinto, pero en Chile, del 6º piso para arriba necesitas ascensores. Entonces, por eso es que muchas viviendas, cuando son en densificación, que se construyen, son hasta 5 pisos, por temas de mantención, y sabemos que después es más costoso. Pero lo que hicimos básicamente es poner sobre pilotes estructurales, y de modo que sea un espacio para poner, por ejemplo, el auto, en el caso de pescadores, para que pongan sus botes también ahí, pero no está diseñado para que amplíen la vivienda. Es importante porque algunos también pensaban, mire que bueno, le puedo traer la vivienda al primer piso, y hasta el día de hoy ha funcionado muy bien. La empezamos a crear 2002 o 2003 en adelante, son viviendas que ya tienen prácticamente una década, y la verdad es que han funcionado muy bien. O sea, sigo cruzando los dedos, no hemos tenido escenarios nuevos en Chile también, pero por lo menos la educación es que el habitarlas, ¿no? Siguen exactamente como estaban diseñadas desde el inicio. Gracias. Guillermo, tal vez una pregunta para cerrar. Hablaste de la importancia de la preparación antes de los desastres, pero generalmente los gobiernos, cuando no hay una emergencia, hay otras prioridades, hay otras necesidades, entonces no se priorizan estos procesos. ¿Cuál es tal vez una recomendación o estrategias que los países pueden adaptar para realmente priorizar el tema de la preparación antes de un desastre? Yo sigo recomiendo, obviamente, que todos en el día a día, cuando tenemos mucha presión en nuestros roles, ¿no? Por atender las necesidades urbanas, las necesidades habitacionales, históricas, ¿no? De los asentamientos precarios, de quienes arrendan muy caro, qué sé yo, bueno, todos sabemos nuestras realidades latinas, ¿cierto? Y esto nos deja un poco de lado, pero como permanentemente hay catástrofes, yo sí recomiendo, y no es separar al 80% del equipo por 2 meses a diseñar mientras todo el resto sigue con mucha urgencia, pero yo sí siempre sugiero a los países que por lo menos tengan algunos protocolos, aunque sean simples, de decir, mira, ¿qué hace cada uno? Aunque, mira, suena bien simple y casi evidente, pero en el momento de la catástrofe, si es que no hay una precoordinación, la verdad es que es bien caótico eso, y lo hemos observado en muchos lados. Entonces, definiciones relativamente simples. Mira, ¿sabes qué más? Los lenguajes de distintos países, mira, la Guardia Civil debería hacer esto, los municipios deberían hacer esto, los ministerios de vivienda deberían hacer todo otro, los ministerios del interior deberían hacer otra cosa, menos planificarlo, ¿no? Bomberos, si que ocurre, deberían hacer otras cosas, más o menos definidas. Y quienes están encargados de los planes de reconstrucción, al menos desde la vivienda, yo también sugiero que sea algo simple, un manual de lineamientos. Mira, podríamos ocupar estos instrumentos, podríamos flexibilizar estos instrumentos, de modo de tenerlos relativamente preparados, porque cuando hay mucho caos, si es que no tienes lineamientos, un orden definido, se amplifican las cosas. Y eso lo hemos ido aprendiendo, y viceversa. Estas cosas que suenan relativamente simples, si tú tienes un marco relativamente claro, ordenas de inmediato a todos los actores, das certezas al menos. Y es mucho más fácil para poder reconstruirte en cada una de las fases que fui mencionando en la presentación. Así que mi recomendación es que no requiere tanto trabajo, y que es distinto que quieran pensar en una institucionalidad totalmente nueva. Obviamente eso yo sé que es un trabajo que es un poquito más largo, pero lo que sí se puede partir es anticipar protocolos. Nuestra institución debe hacer esto, y más o menos
lo deberíamos hacer de tal manera. Y eso la verdad que no es tan, no consume tanto tiempo y te prepara bien. Muchas gracias, Guillermo, por responder a todas nuestras preguntas. Le paso la palabra a Ani para las palabras de cierre. Gracias, Juliana. Y muchísimas gracias, Guillermo, para la presentación y todas las acciones aprendidas de los contextos diversos, súper interesante, pero también de alta relevancia con el reconocimiento global de los desafíos de desastres naturales y el cambio climático, con el COP en Egipto y también la conferencia Understanding Risk en Brasil ahora. Entonces, súper interesante, súper práctica. Muchísimas gracias. El evento de hoy, para nuestros participantes, el evento de hoy concluye los eventos regulares del intercambio de conocimiento para este programa. En las últimas 13 eventos, yo creo, hemos aprendido de una amplia gama de expertos en la región y más allá, en contextos como India y otras, sobre temas tan amplios como el financiamiento de hogares o financiamiento de vivienda, el mejoramiento de barrios populares, reconstrucción tras desastres, planificación para el futuro. Entonces, estamos muy felices de anunciar la sesión de cierre propuesta para el 14 de diciembre. Estamos planeando un evento muy emocionante con un retrospectivo de lecciones aprendidas y conclusiones claves de todas las experiencias diversas del programa. Vamos a enviar pronto el anuncio y esperamos verlos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Espero que le haya sido de utilidad y quien quiera saber un poquito más o compartir la experiencia, para que les puedan dar mi mail o mis contactos, con mucho gusto en tener esas conversaciones. Así que me despido y que les vaya muy bien a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias nuevamente por su participación. Recuerden que el 14 de diciembre tendremos nuestro evento de cierre. Pronto enviaremos detalles. No se lo pierdan. Hola. Hola, gracias, muchísimas gracias. Un evento más. Somos unos campeones de la resistencia, 14, vamos, súper, súper. Muchas gracias, Juan, por todo hoy y todos estos días, el apoyo. Creo que la presentación de hoy salió muy bien. Con mucho gusto, siempre estoy aquí para ustedes. Bueno, Gracias gracias, por Ani. invitarme, gracias por Entonces tenerme. quedamos en comunicación sobre lo que tenemos que hacer para el próximo evento de cierre. Ok, perfecto. Ok, saludo a Nos todos. vemos. Chao. Un abrazo para Chao. ambas. Chao.